Mi nombre es Elvis Jiménez, soy estudiante del segundo semestre de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y este es un video para la materia Redacción y Oratoria sobre la oratoria. La oratoria es el arte de decir y especialmente saber decir. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Según la Real Academia de la Lengua Española, específicamente la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en Grecia de la mano de los sicilianos. En Grecia la oratoria era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. Sócrates fundó la escuela de oratoria, situada en Atenas, y definió garantizar el progreso del Estado. Demóstenes fue el orador que fue considerado el mejor dentro de este arte. Cicerón fue quien la perfeccionó en la República Romana. Él escribió varios discursos y tratados que han llegado a nosotros casi en su totalidad. Existe en la actualidad una clasificación de los tipos de la oratoria según la finalidad del orador. A continuación se expresan algunos tipos de oratoria. Oratoria social, también llamada ceremonial, augural o sentimental, son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa en una ceremonia. La oratoria pedagógica, que busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos. Y es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. La oratoria forense se usa dentro de la ciencia jurídica y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. La oratoria persuasiva, cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas y utilizada principalmente en época de sufragio. La oratoria sacra o religiosa realiza sermones a partir de la palabra de Dios utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Y por último, tenemos la oratoria dentro de una empresa, llamada Management Speaking. Es utilizada por hombres de negocios y empresarios a fin de transmitir objetivos corporativos. La oratoria cuenta con ciertas funciones o objetivos básicos, y sus tres funciones principales son relacionarse, expresarse e influir. El objetivo de relacionarse refiere al hecho de crear un vínculo con la audiencia, ya sea transitorio o duradero. La función de expresarse hace hincapié en la posibilidad de la oratoria para exponer o compartir tanto ideas como pensamientos y sentimientos. Y por último, su función de influir refiere a modificar la percepción, la actitud o la forma de actuar de los interlocutores. Entre las técnicas para una buena oratoria están, en primer lugar, la definición del tema. Es indispensable no dejarlo todo en manos de la improvisación. Por ello es primordial elegir las ideas que deseamos exponer de acuerdo al público al cual nos dirigimos y desde un estilo propio. En segundo lugar, tenemos que memorizar los conceptos principales, las ideas básicas, para no excederse en la repetición. En tercer lugar, tenemos cómo utilizar un vocabulario simple y directo. Se recomienda apostar por un lenguaje que no sea demasiado formal, pero tampoco vulgar. En cuarto lugar, como idea, complementar la intervención con el uso de herramientas como diapositivas o videos. En quinto lugar, vincular el mensaje a la expresión corporal, mover las manos, por ejemplo, refuerza el mensaje que queremos transmitir. Según el psicólogo y profesor emérito Albert Verhaven, los elementos de la comunicación personal se componen en un 7% de lo que decimos, un 38% del tono de voz y un 55% por el lenguaje del cuerpo. Al hacer uso del silencio, el 93% de la comunicación no es verbal. En séptimo lugar, conversar con los presentes antes de la intervención y esto permite afianzar el vínculo posteriormente y evaluar su actitud. En octavo lugar, podemos decir que debemos interactuar con la audiencia para mantenerla involucrada. Invitarles a la participación es una buena opción. En noveno lugar, fomentar las oportunidades. De la experiencia propia del orador, es importante crear emociones entre la gente y despertar su motivación. Y en último lugar, podemos hablar de plantear una fórmula de inicio y finalización del discurso. Un método eficaz es abrir la conferencia con una pregunta y finalizarla con una reflexión sobre la misma o lanzar otra cuestión relacionada. La oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen distinto al resto de los hablantes comunes. La oratoria siempre se realiza con un orador individual frente a un público receptor o colectivo. El orador debe hablar con claridad, pero además con entusiasmo, eficacia y persuasión. El lenguaje es su herramienta principal. Un orador debe saber hacerse escuchar, debe lograr que el público muestre interés y que sea reflexivo. Debe el orador tener claro que el fin de su discurso puede ser un discurso persuasivo a fin de convencer al público de una opinión, por ejemplo. Además puede enseñar, conmover o agradar a su público. La apariencia física es muy importante, así como el aseo personal. El atuendo que elige el orador debe estar acorde con las circunstancias, dependiendo si es una ocasión formal o informal. Un orador debe mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de buena salud física y psíquica. Además debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere un 90% de habla y apenas un poco de lectura de apuntes de ser necesario.
Un orador debe ser sincero y congruente, es decir, que haya relación entre lo que un orador dice y hace. Además debe ser leal a quien ha confiado en él o en ella. Un orador debe perder el miedo y los prejuicios al hablar en público. Debe tener soltura y saber estar al frente de un público. Un orador debe conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda. Y en caso de ser un discurso persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca de un tema.